Hermanos, Dios lo bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos entrando a la última exposición de Aprendiendo a caminar de la mano de Dios. Y hemos tenido un largo camino, ¿no? Que se inició hablando de la reunión de asamblea, que conocemos como el culto al Señor, la reunión eclesial más importante de cada semana a la que somos convocados. Asimismo, hemos recordado doctrinas básicas de adoración, ejercicios espirituales para fortalecerlos, recetas contra el afán económico, mandatos puntuales para los nacidos de nuevo, tales como andar juntos en armonía y ser buen ejemplo de los demás. Y creo que nadie me va a dejar mentir. Todo esto para nada es fácil, pues aunque sabemos la voluntad del Señor y la conveniencia de ponerlas en obra, por nuestra naturaleza pecaminosa, solemos salirnos por la tangente y rebelarnos más de lo que desearíamos contra la óptica divina. En verdad, si no fuera por su inconmensurable gracia y misericordia, ¿qué sería de cada uno de nosotros? Regresemos al recuerdo puntual de la prédica que antecedió. Versó sobre las reuniones de asamblea, donde la iglesia local toma decisiones corporativas para el mejor manejo de la Gran Comisión. Y se centró en Hechos capítulo 15, ¿no? Que relata un problema mayúsculo en el campo doctrinal que inició en Antioquía, se prolongó a Jerusalén, y que este problema versó en el intento judaizante de imponer su ideología, de que para ser salvo tenían que circuncidarse, contrario a la salvación de gracia que en aquel entonces en esa zona geográfica estaba predicando Pablo y Bernabé, por pura gracia, ¿no? Y ahí también en el capítulo 15 apreciamos el dictamen sabio que en multitud de consejeros se dio en Jerusalén. Y de lo acontecido en estas dos asambleas del siglo I, sintetizamos tres virtudes de comportamiento que ameritan un esfuerzo educativo para que sea notorio que en esas virtudes, en esa forma de desenvolvernos, realizamos las reuniones eclesiales a las cuales la grey es convocada. Primero, recordando, esforzarnos para que en base de las Escrituras tengamos unidad de conceptos píos y prácticas nobles, que sean útiles cuando tratemos problemas, dilemas y sueños por realizar en las asambleas, considerando que lo antónimo a la unidad es la división doctrinal y de práctica, que a la larga siempre van a hacer colapsar a cualquier congregación. Mateo capítulo 12, versículo 25. Segundo, esforzarnos, labor educativa, para que toda la grey acepte, pero también aprenda a tratar en asambleas todo tipo de asuntos, pero en multitud de sabios consejeros. Proverbios capítulo 20, versículo 18, que es estrategia divina para debatir y dar soluciones sabias. Tercero, esforzarnos para que los miembros asimilan que en la asamblea, escúcheme, debemos comportarnos con prudencia, con sumo respeto, y que esta forma de comportarse no es opcional ya, es obligatorio. ¿Por qué? Porque invocamos la presencia espiritual del Altísimo, que sabemos se pasea alrededor nuestro apreciando nuestro comportamiento. Invocamos la presencia de nuestro Padre Celestial. Hoy vamos a apreciar un cuarto factor que se da antes de iniciar las asambleas. En base, o sea, la explicación es en base a la reacción que tuvieron los convocados en el antiguo Israel cuando escuchaban el toque de trompeta en Sión. Y recordaremos brevemente algunas de las reuniones que en el hoy somos convocados. La lectura bíblica que tuvo nuestra hermanita Jackie, ¿no? Habla de
los escritos del profeta Joel. Digamos que sobre este varón, que su estilo poético transparentó la excelente educación que recibió, ¿no? Deseamos que todos los creyentes tengan una excelente educación, para eso nos esforzamos, ¿ya? Él fue mandado al reino de Judá y usó una circunstancia calamitosa que aconteció en aquel entonces, una plaga de langostas, para que sus conciudadanos levanten sus ojos y se cimenten en Yahvé y solo en Él. Y también sería magnífico que eso ocurra con todos aquellos que escuchen esta porción escritural y que la peguen en su corazón. La lectura bíblica en la cual fuimos dirigidos congregacionalmente, poéticamente, describe justamente esa plaga que estoy hablando. Le voy a recordar. El versículo 5 dice: como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuestos a la batalla. Y en el versículo 6 dice, o sea, en esta plaga, delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Y este es un hecho, ¿ya? ¿Por qué? Porque los guerreros más fuertes y pueblos más poderosos de aquel entonces, y creo que también en la actualidad, tienen miedo a una plaga de langostas, ¿ya? Enemigo procedente de la naturaleza. Eran tantos que oscurecían el sol, la luna, y no notaban el brillo de las estrellas en la noche. Versículo 10. Devoraban toda la riqueza agrícola y forraje de los ganados. Versículo 3. Sumamente sincronizados, como un reloj, no chocaban. Y ni siquiera las espadas lo podían detener. Y eso está en el versículo 8. Nunca estrechará a sus compañeros. O sea, cada uno te dio una ruta. Mira, mires y mires, pero no chocaban, ¿no? Cada uno irá por su carrera y aún cayendo sobre la espada, no se herirán. Repito, calamidad nacional que ameritó reunión de asamblea. Interesante es notar que aunque el ser humano es impotente ante las situaciones que ocurren a su alrededor, Dios no. Dios podía detener lo que sea. ¿Y saben por qué lo comprendemos? Fuera de lo que Dios, en el contexto mismo, porque en el versículo 11 dice que esas langostas era ejército del Altísimo. Por tanto, Él decidía lo que hace, como Él decide todo lo que ocurre. El llamado a que se reúnan en asambleas era: vengan, escuchen lo que Jehová quiere para su pueblo. No importaba la plaga, querían escuchar la voz de Jehová. Sin más preámbulo, leamos un paraje bíblico que habla de este cuarto factor que se deslinda, repito, del acto consiguiente de escuchar trompeta en Sion. Busque Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, del 15 al 18. Joel, capítulo 2, versículos del 15 al 18. Y con excepción de los que están delicaditos de salud, el resto nos vamos poniendo de pie si ya lo ubicaron. Joel, capítulo 2, versículo del 15 al 18. La palabra del Señor dice así: tocad trompeta en Sion, proclamar ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salgan de su cámara el novio y su tálamo la novia. ¿No? Entre la entrada al altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? Para eso, hermanos míos, se convoca una asamblea, para que comprendamos, asimilemos que Dios está con nosotros.
Inclinen su rostro, vamos ahora. Bendito Padre Celestial, se comprende con suma claridad que no existe ser humano digno de predicar ni enseñar su evangelio. Señor, pero me está dando la oportunidad. Hable, Señor Yahvé. Permita que el trabajo que he investigado y he elaborado, Señor, para la gloria y honra suya, Señor, sirva a mis hermanos para que cada uno de nosotros se confronte con los llamados que usted directamente hace, Señor, para asistir a una asamblea. Ayúdenos, Padre. Así le pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Por favor, tomen asiento. Yo creo que es ya sumamente claro, ¿no? Estoy singularizando, estoy resaltando, estoy subrayando, espero en su mente y en la mía, ya la concientización que tuvieron los israelitas cuando eran convocados para asistir a asamblea mediante el toque de las trompetas, algo así como lo que ahorita van a escuchar. Hermanos, los israelitas que oían esto, cuando lo oían, de hecho sentían escalofríos, sentían escalofríos. Versículo 15, dice, tocad trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocad a la asamblea. Claro, alguien podría decir, algún oyente, con lógica orientada a la urgencia de evitar desgracias materiales, ¿a quién le gusta una desgracia material? Podría decir, claro, pues, ante una calamidad como una plaga de langostas, ¿quién no iría a una asamblea? ¿No? Claro, esa es la mente orientada a cosas materiales. A cosas materiales, ¿no? Por ejemplo, usted está en un club y lo convocan para ver los asuntos muy importantes. En el mercado lo convocan para ver asuntos de algo, de distribución de puestos, muy importante, claro, ¿no? ¿Quién va a no ir a una asamblea que te va a perjudicar económicamente? ¿No es cierto? Y podría decir, claro, ¿quién no va a ir? Una plaga de langosta, hágame el favor, pastor, ¿cómo no van a ir? ¿No? Pero ojo, la reacción de congregar no fue en primera instancia por el problema tratar, aunque los problemas son sumamente urgentes, ¿ya? Ellos congregaron, hermanos míos, de hecho que iban a escuchar la solución, en la asamblea va para escuchar soluciones, ¿no? Por ejemplo, algún problema en usted y mediante la prédica puede escuchar alguna solución para su vida, ¿no es cierto? Ahora, pero en primera instancia ellos congregaban, escúchenme, ellos congregaban por respeto a quien estaba detrás de ese llamado a congregar. ¿Quién es? Su amo, nuestro amo, su Señor, mi Señor, su protector, mi protector, Jehová de los ejércitos. Ese es su nombre. ¿Ya? De hecho, hermanos míos, nosotros al no pertenecer al contexto cultural de los israelitas de aquella época, no apreciamos ni medianamente el sentido de autoridad divina que emanaba del llamado de la trompeta. Ellos sí tenían escalofríos cuando escuchaban el llamado de su Señor. El pueblo de Dios. Pero también sentía un sentir respetuoso. Se manifestaba porque ellos acudían a dicho llamado. De ahí que le digo, sentían helarse su sangre ante el sonido de la trompeta en el cual eran invocados. El llamado de la trompeta no solamente ocurría cuando había desgracia nacional como la que se está relatando en Joel. También había toque de trompeta, un llamado tajante, urgente, para acudir a los cultos. Número capítulo 10, versículo 10. El toque de trompeta, también era llamado urgente, tajante, para asistir a practicar las ordenanzas. Salmos capítulo 81, versículo del 3 al 4. El sonido de trompeta, también era llamado tajante, urgente de convocatoria, para ungir y reconocer a los reyes. En la actualidad,
para ver un problema pastoral. ¡Urgente! Urgente. ¿Ya? El toque de trompeta también fue un llamado urgente, tajante, para prestarse para la batalla. Jeremías capítulo 4, versículo 5. En el desierto, ¿ya? En la tierra prometida, en tiempo de guerra, en tiempo de paz, indiscriminadamente, sin importar el motivo, circunstancia, época, lugar. Ellos sabían la urgencia de la convocatoria que implicaba un llamado de trompeta, no por el problema, sino porque detrás del llamado era Yahvé, usando a heraldos humanos. Pregunto, ¿es que acaso hemos perdido o estamos perdiendo la sensibilidad de un sirviente obediente ante un llamado divino? Cada uno de ustedes tiene que ajustar su corazón. Tiene que ajustar su corazón como mi persona. Vamos a apreciar, hermanos míos, cómo hacían ellos, ¿ya? ¿Cómo hacían ellos? Versículo 16. Solamente la primera parte. Dice, reuní al pueblo, todos, santificad la reunión, juntad a los ancianos, juntad a los ancianos, juntad a los ancianos. ¿No? Ahora, estos ancianos, hermanos míos, están hablando de ancianos cronológicos. Y sabemos que llega una edad en que nos duelen los huesos y nos crepitan, ¿no? Y qué rico no salir de casa, estoy ya viejo. Reúnan a los ancianos. Pero probablemente un anciano no podía ir. Y la convocatoria era para los más jóvenes de la casa. Traigan a sus ancianos. Es lo que ocurría con ellos, ¿no? Es que ellos tenían un alto sentido del llamado, ¿no? Pero ¿algo más? Sí, hay más, ¿no es cierto? Versículo 16 en segunda parte. Congregar a los niños y a los que maman. ¿Acaso una orden para que los niños que maman vayan? Imposible, pues, no, hermanos. Era más bien dar la sensación de estar sin excusa a papitos y mamitas corazones. No voy a la iglesia porque tengo que estar con mi hijito. Traigan a sus niños y a los que maman. Tráiganlos. ¿Ya? Era una orden. Con hijos o sin hijos, tu Dios te ordena congregar. Con hijos y sin hijos, tu Dios te ordena congregar. El sonido de la trompeta sintetizaba más o menos este tipo de exhortación. Tu Señor, tu protector Yahvé de los ejércitos te está convocando. Lleva a tus hijos en esta parte para que aprendan desde niños a humillarse y que acostumbren que Él es el amo, Él es su cuidador, es el que los rodea de maravillas, es el que le va a entregar la luz ante los dilemas de su vida cuando ustedes ya estén en la tumba. Pero ¿cómo pues van a aprender eso nuestros niños si nosotros nos negamos a traer? Pero no queda ahí, ¿no? Verso 16, su tercera parte. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Hermano, si la trompeta sonaba y habían novios que se estaban preparando para la boda, ¿ya? O en las mieles sexuales iniciales de un matrimonio, por igual se les exhortaba, acudan al llamado de su Señor. Hermano, ¿nos damos cuenta? ¿Nos damos cuenta? Todos ellos aquilataban la urgencia del llamado de la trompeta. Por tanto, era una sociedad que desde niños les enseñaban que lo importante no es el problema, porque Dios puede desaparecer cualquier problema en nuestra vida, y si no lo desaparece, que la gloria y la honra sea para el Señor. ¿Acaso el Señor desapareció la pandemia? Pero Él pudo hacerlo. Que la gloria sea para Él. ¿Y saben por qué? Porque lo más importante para ellos era comprender quién estaba detrás del llamado. Y lógicamente, es muy conveniente asistir a los llamados.
se les enseñaba, hermanos míos, que las excusas no son valederas, ¿ya? Y de hecho, ¿no? En la ley mosaica siempre habían excepciones que confirman la regla. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Los recién casados, cuando había toque de trompeta para la guerra, no se les aceptaba que vayan. ¿Ya? Pero habían otros llamados que el sentido común decía, no, tengo que ir. Sentido común para los llamados. ¿En qué momento perdimos el sentido común? ¿En qué momento pensamos que en un llamado donde hay predicación de la palabra del Señor, como que no es muy importante? ¿En qué momento fue? ¿Saben en qué momento fue? Tendríamos que revisar toda la historia del cristianismo. ¿En qué momento perdimos el interés por el llamado? ¿En qué momento? Sí era urgente asistir al llamado. No importaba el tema. El llamado de los heraldos levitas para asistir a la asamblea, ellos lo comprendían como vital, importante. Vuelvo a repetir, no por la circunstancia que se va a tratar, sino porque detrás del llamado estaba su amo, su Señor, su cuidador, Yahvé de los ejércitos, que los hizo entrar a la tierra prometida. En el caso nuestro, el que me ha dado vida eterna. Y lo que deseo recalcar es la importancia de hacer caso a los llamados. Pero de todas maneras, ojo, para nada es menor la responsabilidad del heraldo que convoca. Sobre esto último, Yahvé establece responsabilidad de negligencia cuando el dirigente dice, no, ya no lo voy a convocar, se van a enojar, no van a venir, hay muchos problemas. ¡Ay! Del responsable negligente que no toque la trompeta cuando se tiene que tocar. Le voy a leer Ezequiel capítulo 33, versículo 6. Pero si la atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este será tomado por causa de su pecado, pero voy a demandar la sangre de mano de la atalaya. ¡Qué molestia! Otra vez avisando de una asamblea, otra vez una vigilia. ¡Ay! Otra vez invoca el culto de oración. ¿Es que no se cansa? Otra vez habla del discipulado. Otra vez nos recalca que hay 2 cultos semanales. ¿Es que no se cansa? No, es que yo le tengo temor y temblor a Dios, hermanos míos. Porque es la responsabilidad de la atalaya. Porque si en algún momento aquellos que son convocados y pueden asistir no van y les pasa algo que ese método educativo no estuvo en su tutuma, ¿saben lo que va a pasar? Cuando se desgracie su familia, cuando no tenga fuerzas para la batalla, la sangre que sea derramada en ustedes no va a caer sobre mi cabeza. ¿Estoy siendo claro? Sumamente claro, yo sé que soy claro. Simple, hermano, la responsabilidad de la atalaya. ¿Por qué? Porque al que mucho se le dio, mucho se le exige. Lucas capítulo 12, versículo 42, claro, probablemente a muchos congregados en muchas iglesias no le ha dado mucho Dios, ¿no? Supongo, ¿no? Supongo, porque no comprenden. Porque no comprenden, hermanos míos, de que lo que tú hagas, lo que yo haga, va a ser aquilatado por mis hijos. ¿No? Mi papá no va a los llamados. Es que no debe ser muy importante, ¿no? Sí, pues sí. Si papito no va, si mamita no va, como que no es muy importante. ¿Cómo que no? Si son hijos de Dios, el Señor va a demandar todo lo que le pase a aquellos que no van por el mal ejemplo que nosotros damos. ¿Por qué? Porque mi responsabilidad y la responsabilidad de todo que es ejemplo de alguien es educar a los niños espirituales que solamente saben pedir y pedir. Es educar a los adultos que solemos sentirnos sumamente cansados. Estoy tan cansado para ir a la asamblea. Estoy tan cansado para ir al culto.
Pues su pastor tiene 65 años y también se cansa. Pero yo sé que tengo que ser ejemplo de lo demás. ¿Es que usted no tiene que ser ejemplo de sus hijos? No, es que yo al día siguiente, y no, como que no es muy importante. Cada uno tomará su decisión y toma a diario sus decisiones, ¿no? Porque no solamente es educar a los niños, no solamente es ayudar a los adultos que suelen sumamente estar cansados, es también reorientar a los alicaídos, que tenemos responsabilidades por cumplir y que no conviene obviar los mandatos del Señor, ¿no? Parafraseando a Marcos capítulo 4 versículo 23, quien tenga oídos escucha los atalayas de su señal. Yo estoy predicando aquí ahorita porque soy su atalaya. Usted vea, esa es la voluntad de Dios. Hermano de mi corazón, cuando la iglesia mediante algún oficial convoca una asamblea, no tiene paragón con la convocatoria de una junta vecinal, no con la de una PAFA, ni siquiera con la convocatoria de un rey ni gobierno humano. Tiene similitud al toque de trompeta que relata Joel y en otras porciones bíblicas del Antiguo Testamento. Las comunidades de Israel comprendían que quien estaba llamando, al que les había dicho, tú eres la niña de mis ojos. Pregunto, ¿acaso esto ha cambiado? ¿Ah? ¿Necesitamos el sonido de la bocina, de la trompeta para acudir al llamado? Usemos el sentido común ya. Lo voy a hacer retroceder a su chiquititud. No sé, los que recordan esto. ¿Se acuerdan cuando de niño iba a clase y tocaba el timbre un minuto antes de formación? ¡Tri! ¿Qué sucedía? Corríamos, preocupados para formar, angustiados, preocupados. O solamente reacciona con el timbre del recreo, con el timbre de salida. Ya me voy a mi casa, ¿no? Todo sonido de trompeta tiene un rango de importancia. Pasen al salón. Tengo tantas cosas que hacer. Cosa del pastor. Yo una vez les he dicho, y les recalco, todo lo que se hace en esta iglesia tiene fundamento bíblico. Si en otras iglesias no comprenden, allá ellos. Si se burlan de mí, allá ellos. Si me dicen exagerado, allá ellos. Yo le voy a dar cuenta a mi Señor por esta congregación, no por otra. Hay analogía, hermanos míos, en el sonido del llamado, el sonido de la trompeta, con los llamados que se hacen en el hoy, por ejemplo, anunciando un culto de oración. No importa que sea por WhatsApp, ¿ya? Hay analogía cuando se anuncian vigilias, ayunos para hacernos más fuertes en la batalla. Es en qué momento los siervos le dicen al amo, perdón, no fui porque no es tan importante. En teoría, ningún hijo de Dios, ningún siervo del Altísimo haría eso, ¿no? Pero en teoría, ¿no? Porque en la práctica sabemos que no es así. Ponemos excusas, ¿no? No, es que no hay mucho. No, que ese culto de oración como que... Puede decir, sí, pero hay mucha dificultad. Hermano, yo mi corazón se regocija cuando veo fotos en la selva y en otros sitios que el río ha inundado la iglesia. Y los chiquitos están ahí parados con el agua hasta acá, alabando a su Señor. ¿Y saben por qué? Porque el pututu en la selva, asamblea, culto. Y recorren kilómetros de kilómetros para llegar al culto de su Señor. A mí hasta la carne se me pone gallina. Hasta la carne se me pone gallina cuando veo esas actitudes. ¿En qué momento perdimos la reverencia? ¿En qué momento los siervos del Señor le dicen al amo, no es muy importante esa convocatoria? ¿En qué momento? Como que el toque de trompeta, la convocatoria, ya no produce escalofríos reverentes, ¿no?
ya no alegría sosegada, ¿no? Ya no disposición sumisa e inteligente en algunos mayordomos del Señor. Algunos que como que poquito a poquito han perdido el sentido incluso de conveniencia, ¿no? No es muy conveniente ir al culto, hay cosas más importantes, ¿no? ¿En qué momento perdimos el parecernos a un niño con el toque? Información, y ya saben, 1 minuto para formar. Y llegan y... Llegué. ¡Atención! ¡A las aulas! Es un ratito nomás. ¿En qué momento perdimos ese sentir de niños? Cada uno ausculte en su corazón, ¿no? Pero la pregunta es, ¿quién está ocupando ese lugar en tu corazón? ¿Por quién no vas? ¿O por qué no vas? ¿No? Para mí es claro, ¿no? Cuando comienza a pesar, ¿ya? Cuando comienza a pesar los llamados, es que nos estamos saltando poquito a poquito de la mano de Dios. Ya en la época de la iglesia primitiva, los nacidos de nuevo, aunque judíos, ya ellos no usaban la trompeta ya para convocar a sus reuniones, pero aún así mantenían intacto el sentido de urgencia, de conveniencia, de respeto cuando anunciaban una asamblea porque iban a ver la mesa del Señor. Cada quien debe auscultar su propio corazón. En la prédica pasada versamos sobre un llamado de asistencia a 2 congregaciones, ¿no? Pero hoy día solamente vamos a tomar por referencia la que ocurrió en Jerusalén. Hechos, capítulo 15, versículo 6. Busquen, por favor, Hechos, capítulo 15, versículo 6. Dice, ¿lo tenemos? Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer el asunto. ¿Sabe esto con qué tiene paragón? Cada vez que hay una asamblea, cualquier asunto que se va a tratar, primero se reúne el equipo de trabajo. ¿Ya? El equipo de trabajo. ¿No? Cabezas ministeriales. Pero luego, de hecho, en el día y la hora provisto, mira cómo ellos reaccionaban. Hechos, capítulo 15, versículo 22. Dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, aquí ya no son cronológicos, ¿eh? Acá son pastores, con toda la iglesia, o sea, todos ellos, hermanos míos, apóstoles, pastores, la grey en general, aún mantenían la sensibilidad judía para el llamado de su Señor. De hecho, muy probablemente no todos asistieron ya, pero no por excusa, sino por motivos valederos. Y recordamos, hermanos míos, en el cristianismo, ¿ya? No hay lugar para extremismos, ¿ya? Porque Dios sabe el corazón del creyente que verdaderamente no puede asistir. Y Él sabe el que no quiere asistir. ¿Estoy siendo claro? El que no quiere asistir. Mi padre está enfermo. Mi padre está a puertas de la muerte. Yo soy su hijo. Tendré que atenderlo, pues, ¿no? ¿No? ¿O no? Yo soy su hijo, tendré que atenderlo. Mi hijo está sumamente mal. No puedo llevarlo al hospital porque no tengo plata. Pero yo soy su padre, tendré que atenderlo, ¿no? Pero no, juega el Perú. No, me duelen los huesos. ¿Pero de verdad te duelen los huesos? Sí, me duelen los huesos. ¡Trin! ¿Aló? ¡Lucha! ¡Ven! ¿Por qué? ¿Te acuerdas eso que nos gustaba hacer? ¡Lo vamos a hacer! ¡Espera que ahorita voy! ¿Cómo? ¿No es que le dolían los huesos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nosotros, hermanos míos, somos herederos de ellos, ¿ya? Debemos mantener y recuperar ese sentido de urgencia, ese sentido de respeto reverente, de escalofríos que ellos sentían cuando escuchaban la convocatoria para ir a una asamblea. ¡Cielos! Así dicen los gringos, ¿no? ¡Cielos! Estamos siendo convocados para ver la mesa del Señor. Es tan difícil digerir que es el máximo privilegio, pero también hay una responsabilidad del mayordomo. La historia de las civilizaciones es muy educadora, ¿ya?
Pregunto, ¿no? El que le gusta estudiar, ¿no? ¿En qué época histórica un esclavo le podría haber dicho a su amo y señor: no acudí a tu llamado porque me di cuenta, amo mío, que no fue muy importante la convocatoria, es que tenía que hacer otras cosas? ¿En qué momento histórico ha ocurrido eso? ¿Ustedes creen que de casualidad nomás el Señor dice que somos sus siervos? Para que aprendamos las cosas celestiales con las cosas del mundo. Razonemos, ¿en qué momento un liberto, ya no es esclavo, liberto, compró su independencia y agarra el heraldo del rey? Convoco a toda la ciudad de Amsterdam porque tengo que ver un asunto. ¿Algún liberto sería capaz de decir: tengo negocios urgentes, no voy a ir a tu llamado? ¡Wow! ¿Un liberto podía decirle eso a un rey? ¿Y quién es Cristo para usted? ¿Quién es Cristo para mí? No, pastor, todo me es lícito. ¿Sí? Pero parece que olvidamos lo segundo, ¿no? Pero todo nos conviene. ¡Ay! En todo estuve mal. En mi casa y en la congregación. ¿Por qué? Salí con la moza, entré a su casa, me ampalló su hermano mayor, me volvió esclavo. Yo era el gran comerciante de pieles preciosas, yo era tal, y me agarraron y según la ley soy esclavo. Eres esclavo ahora. ¿Y por qué? Porque en todo estuve mal. En mi casa y en la congregación. ¿No escuchó los mensajes? ¡Oh, qué pesado! Yo soy joven, ¿por qué no puedo hacer eso? Y los hay lastimeros. Son cuando no queremos escuchar los llamados del Señor. ¿Alguien cree que aún no existe la exigencia para la atalaya? ¿Alguien cree que Dios va a olvidar alguna promesa de los llamados? Por ejemplo, tocar de la trompeta, lo último que cantamos. ¿Alguien está pensando eso? ¿Quién es superior, hermanos míos, en inteligencia? ¿El mar o usted? ¿Quién es superior en inteligencia? ¿El infierno o un ser pensante? ¿Quién es superior en inteligencia? Ellos no piensan, ¿ya? Ellos no piensan. Pero ¿saben qué? Ni el mar, ni el cielo, ni la tierra, ni el infierno, ¿ya? Va a hacer caso omiso al tocado de la trompeta cuando diga: entreguen a sus muertos. De hecho, sin Cristo, para que se dé el juicio final. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. ¿Cómo es que nosotros, sus hijos salvados por la gracia, muchas veces no le damos importancia a sus llamados? Preguntémonos cada uno de nosotros. Si eso me está sucediendo a mí, ¿será de perjuicio? Y será de perjuicio para la iglesia donde yo juré defender el honor y la gloria del Señor Jesucristo. Vamos a checar lo más individual. No hablemos, no, pues, pastor, usted siempre habla de todos. Bueno, sí, tiene razón, pues, ¿no? Y los llamados personales del Espíritu Santo al arrepentimiento, y los llamados del Espíritu Santo para vivir en armonía, y los llamados del Espíritu Santo para hacer ejemplo de los demás, empezando por mis hijos. ¿Tenemos acaso pavor aún de los llamados, los toques de trompeta? Nos da escalofrío, nos da pavor. Y el llamado para hacernos fuertes en la batalla mediante el ayuno y la vigilia. ¿O es que tenemos que oír una trompeta celestial? ¿O tenemos que oír la voz visible de Dios? No lo creo, ¿ya? ¿Saben por qué? Porque eso causa miedo. Pastor. Éxodo busque. Éxodo capítulo 20. Éxodo. Capítulo 20. Versículo del 18 al 20. Trompeta o bocina. Dice, ¿lo tienen, hermanos? Todo el pueblo observaba el estruendo y los repámpagos y el sonido de la bocina, de la trompeta. Es una trompeta celestial, ¿no? El monte que humeaba
Y viendo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿En qué momento perdimos la urgencia de escuchar el llamado de un simple atalaya? ¿Es que usted quiere escuchar la voz de Dios? Tantas y tantas analogías, ¿no? Tantas y tantas advertencias, ¿no? De lo que ocurrió en el pasado, ¿no? De lo que le ocurrió a Israel por desoír los llamados al arrepentimiento, al trabajar para su gloria y su honra. Tantas cosas, ¿no? Pero ¿saben qué? Habrá un llamado en el mañana irresistible de una trompeta para todo nacido de nuevo. ¿Y saben para qué va a ser? O sea, en analogía de la enseñanza, para que ahí se aprecie lo que hicimos en cada llamado de trompeta para vivir para la gloria y la honra de Dios. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Pero va a haber otro llamado de bocina irresistible, ¿no? ¿Y saben para quién? Para los que en vida rechazaron la salvación, que es un regalo de Dios. ¿Ya? Y eso está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 3. Hermano, siempre la trompeta, símbolo de la preocupación de Dios por su pueblo. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Pero también símbolo, escúcheme y grábeselo. Símbolo de las consecuencias de que le ocurre a los que no hacen caso a los llamados. A los que no hacen caso a los llamados con anterior, arrepiéntete, cambia de vida, y sigue. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 14, versículo 15. Llamado de las trompetas para el juicio del pueblo, de las naciones que se negaron a aceptar a Jesús como Señor y Salvador, y dieron gloria al anticristo, y dieron gloria al falso profeta. El recuerdo de la trompeta en el hoy, hermanos míos, debería ser aliciente perfecto para comprender de que detrás de cada llamado está Dios, ¿ya? Y que responder positivamente siempre va a traer algo bueno. ¿Por qué? Porque la palabra no regresa vacía, hermano. Y recordemos, ¿ya?, que lo que ocurrió en el pasado para nuestra instrucción consta en las Escrituras, Romanos capítulo 15, versículo 4. La urgencia de aprender del pasado para rechazar lo que les hizo daño a ellos y para los que les hizo bien a ellos, es simple, ¿no? ¿Qué dice Marcos capítulo 4, versículo 23? Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Hay una tremenda responsabilidad del heraldo humano, sea hombre o sea mujer. Ahora estoy hablando de los predicadores y los maestros, para transmitir la voluntad divina cuando predica, cuando enseña, cuando aconseja, cuando discipula. Una tremenda responsabilidad del heraldo humano, ¿ya? Cuando se le convoca para que ore, para que haga vigilia, para el ayuno, ¿ya? Porque se le está preparando para las batallas que sí o sí va a venir a su vida y a su congregación. Hay una tremenda responsabilidad cuando se convoca para orar por los problemas de una iglesia, por los sueños de los hermanos. Yo veo ahí, ¿no?, en los pedidos de oración, oren por tal. Y cuando veo quiénes son, es su familia. Pero qué pena que ponen a su familia y nunca asisten a luchar por su familia. Mi corazón es que congoja. Y qué maravilloso, ¿no? Ese grupito que sigue luchando por los sueños, luchando por los pesares de su congregación. No es necesario que estén todos, pero pregunto, ¿nunca puedes estar? Es que nunca podemos estar. Algo raro está pasando en nuestro corazón. Algo raro puede estar pasando en nuestro corazón. Pero centrémonos en las asambleas. ¿Es tan poco importante el balance económico, aprobar los planes de trabajo, ver las disciplinas,
aceptar bautismos y matrimonio religioso, es tan poco importante ver los asuntos del pastor. Nos hemos tomado la molestia de leer nuestro reglamento interno, o la iglesia puede quedarse sin pastor y no va a pasar nada. ¿Ah? O hay candidatos para que haya pastor y que lo elijan los hermanos que más saben. Es que así es. No comprendemos que es el Señor que llama a una iglesia que trabajen en orden y en piedad. Es que no es importante darle algo a un hermano que está sufriendo. ¿En qué momento el sirviente le dijo al Señor, no es de tanta importancia? Pregunto, ¿podríamos aprender de la urgencia de Jerusalén? Yo sé que sí. Yo sé que sí. Congregaron apóstoles, todo lo que podían. Pastores, todo lo que podían. La grey, todo lo que pedían. ¿Y saben por qué? Porque ellos comprendieron la importancia del llamado. Porque vamos a ver la mesa del Señor. Conclusiones. Antes de enumerar las conclusiones, voy a decir lo siguiente, ¿ya? Si hay indiferencia ante el llamado, si hay desidia ante el llamado, si hay fastidio mayúsculo, ¿ya? Ay, no quiero escucharlo predicar. Ay, estoy en la puerta y ese hermano me recibe. Hermano, es síntoma de decaimiento, ¿ya? O de alguna enfermedad espiritual. Lo que faltaría saber es quién es el enfermo. Si la iglesia que con lo que hace que tú te fastidies, o si el enfermo es el que se fastidia y ya no quiere congregar. Porque cuando la iglesia está enferma, su incoherencia enferma a los hermanos. Y a veces van por obligación. Pero cuando la iglesia no está enferma, ¿quién es el responsable, hermano, del problema? Y ahí tenemos que decir, ¿qué altar he levantado en mi corazón? ¿Quién o qué me hacen oír? Punto número 1. Conclusiones. Si no acudimos a los llamados, ¿ya? Puede ser, pero debe ser la excepción, no la regla general, ¿ya? Dios sabe, hermanos míos, y si es la excepción, no permita que su paz le sea robada de su corazón. Pero si no es la excepción, es la regla general, no congregar ante cualquier llamado, hermano, vea su corazón. Segundo, si es real en nuestra vida desoír los llamados, pregúntese, ¿en qué momento perdimos la sensibilidad? ¿Es que hay algo malo en la iglesia? ¿O hay algo malo en mi persona? Tercero, si cree que es la iglesia el problema, y por más que usted ora y ve que la cosa no mejora, salga de esa congregación. ¿Y saben por qué? Porque un justo que hay en una congregación, el juicio de Dios se retarda. Si usted está en una congregación donde se da cuenta que insultan al Señor, ya se dio cuenta que no todo está mal, salga de esa congregación. ¿Ya? Vaya a su desierto espiritual, vaya a su desierto, o busque una iglesia, pero salga de ahí. ¿Y saben por qué? Porque retarda el juicio de Dios. Pero ¿y si usted es el problema? Si usted se da cuenta que la iglesia hay sana doctrina, pero usted es el problema. No me dieron lo que quise. No me dejan hacer lo que yo quiero. Hermano, usted, si es creyente, Cristo murió por usted. Salga de la iglesia también. Si usted ya no puede arrepentirse, si no hay, salga de esa iglesia, porque usted tiene derecho a una nueva oportunidad. Vaya a otro sitio, pues. Pero no vive en el limbo, ¿ya? Porque si usted vive en el limbo, ¿ya? De hecho que es una iglesia que no tiene esa doctrina. Porque cuando yo detecto a alguien que está en el limbo, lo voy a citar y le voy a hablar en su cara y le voy a decir, esto es así, así y así. Y si tiene sensibilidad todavía, es probable que me diga,
en todo está ahumado, en mi casa y en la congregación. A ver, habla, pecado, disciplina. Pero si usted ya no está en esa fuerza y ya se decidió, lo voy a ocultar, salga de esa congregación, porque le está haciendo daño. Ya salga ya. No estoy hablando de esta iglesia. La palabra del Señor es, la sana doctrina es en todo lugar. Hermanos míos, Cristo murió por nosotros. Y donde yo vaya, así me vaya a mi desierto espiritual, así deje de congregar, ¿saben lo que va a pasar, Dios? En algún momento, voy a escuchar el llamado. Y bueno, de repente como el hijo pródigo regresaré, ¿no? O iré a otra iglesia y reiniciaré mi camino. Pero no vivamos en el limbo. Tomar decisiones es de decencia, es de amor a Cristo, ¿ya? Y es lo único que no va a producir pérdida en nosotros. Hagamos así, hermanos. Como sirvientes, chulillos del Señor. Inclinen su rostro, vamos ahora. Bendito Padre Celestial. Señor, sus llamados son importantes, Señor. Y la vida moderna, mi Dios santo, a veces nos impide asistir a su llamado. Señor, y usted lo sabe. Señor, si es así, no permita que la paz nos sea robada, Señor. Porque no podemos, Señor. No podemos. Me pueden despedir del trabajo. Tengo que dar el honor a mi padre. Tengo que hacer cosas, Señor, que no puedo dejar de lado. Señor, pero sí lo puedo dejar de lado, Señor. Y ya no tengo sensibilidad ante su llamado. Ayúdeme, Señor, para reorganizar mi vida. Ayúdeme, Señor, para comprender que va a llegar el momento que voy a descansar, pero hoy tengo que sudar para la gloria y honra suya. Ayúdeme, Señor. Señor, ayúdenos. Permita que la sensibilidad ante el toque de la trompeta, la sensibilidad que tenían los apóstoles, los pastores y toda la grey de congregar, Señor, sea nuestra. Ayúdenos, Padre. Así le rogamos, así le suplicamos, en el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Dios lo